Mañana tengo una historia muy especial para los niños. A mí me gusta mucho contar historias. Y esta mañana no vengo solo, viene alguien aquí acompañándome, porque resulta que Lalito tenía un amiguito con el cual dormía todas las noches. Y justo antes de dormir, después de bañarse y ponerse la pijama y estar listo para dormir, Lalito lo último que hacía era tomar a Teddy, que era su osito, y junto con Teddy se sentaba en la sala de la casa para tener el culto familiar. Y ahí estaba Lalito ese día sentado con Teddy y le decía a Teddy: vas a poner mucha atención al culto porque es correcto que escuchemos bien a papá. Y se sentó. Y de pronto los ojitos de Lalito, mientras el papá estaba contando la historia, inspeccionaron un mueble que estaba cerca de la cocina de la mamá. Y en ese mueble había un frasco con bombones cubiertos de chocolate y rellenos de cereza. Y Lalito pensó: ay, ¿por qué mamá no me deja comer uno de esos bombones antes de irme a dormir? Tan ricos que se miran. Se olvidó por un momento de la historia del papá y con sus ojitos seguía mirando el frasco de bombones cubiertos de chocolate y rellenos de cereza. Terminó la historia el papá, la mamá fue a arreglar algunos asuntos, el papá también, y Lalito quedó solo cerca del frasco de bombones de chocolate rellenos de cereza. Y entonces Lalito pensó: bueno, no creo que haya ningún problema si yo tomo uno y como uno antes de dormir. Metió la mano, tomó el bombón, y acuérdense que tenía a Teddy en las manos, no se separaba de él, lo mordió. ¡Qué rico está!, pensó Lalito, y me dio otra mordida. Está muy bueno, la última. ¡Qué rico está este bombón! Teddy le dijo a su osito: qué lástima que tú no puedes comer bombón de chocolate. Entonces terminó y dijo: bueno, no pasó nada. Se fue a cepillar los dientes, fue a su cama, le dijo buenas noches a sus papás, fue a su camita, se acostó a dormir. Y pensó Lalito: ¿habrá estado mal que no le haya dicho a mi mamá si podía comer un bombón? Bueno, si ahorita viene a darme buenas noches, mamá, le voy a decir lo que hice. Sí, le voy a decir. Pero esa noche no fue su mamá a decirle buenas noches. Entonces Lalito pensó: bueno, mañana lo primero que voy a hacer va a ser decirle a mamá que comí un bombón sin darme cuenta. Teddy, te vas a poner en tu lugar, le dijo Lalito a Teddy. Ahí te quedas y no te muevas de ahí, Teddy, hasta mañana. Lalito dejó a Teddy quietecito, pero Lalito no se había dado cuenta de una cosa. Cuando comió el bombón, un poco de esa cereza que estaba rellena cayó en la pijama de Lalito. Y al momento de caer en la pijama de Lalito, cuando él abrazó a Teddy, ¿qué creen que se manchó de Teddy? Su patita, la patita del Teddy estaba manchada con una gran mancha de cereza también. Lalito se quedó profundamente dormido, pero en la noche no se dio cuenta que vino un visitante. Por ahí apareció entre las cosas un pequeño ratoncito que movía sus bigotitos y olfateaba, porque los ratoncitos buscan qué comer en la noche. Y entonces el ratoncito, pasando cerca de la patita de Teddy, ¿qué creen que olfateó? La cereza que se había embarrado su patita. Entonces el ratoncito se acercó a la patita de Teddy y comenzó qué rico huele esto. Y comenzó a morder, y 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 a morder, porque los ratones parece que nunca se llenan. Finalmente rompió la patita de Teddy. Y todo el rellenito que tenía Teddy se desparramó en el suelo. El ratoncito se sintió satisfecho y se fue a su casita. Al otro día, cuando Lalo se levantó, lo primero que vio fue el relleno de Teddy tirado en el suelo. ¿Qué pasó?, dijo Lalito. ¿Por qué se le rompió su patita a mi oso? No entendía.
Mamá, dijo Lalito, porque es lo primero que hacen los niños, ¿no? Mamá, mira, la patita de mi osito está rota, ¿qué le pasó? Pero las mamás, como siempre se fijan en todo, vio en la pijama de Lalito, ¿qué cosa? La mancha de cereza del chocolate que se había comido. Y la mamá imaginó todo lo que había pasado y dijo, mire hijo, lo más seguro es que después de que te comiste el bombón, te manchaste la pijama, el Teddy se manchó juntamente contigo, vino el ratón en la noche y al querer comer lo que Teddy tenía en la patita, lo rompió. ¿Y cómo sabes que me comí un chocolate? Mira tu pijama. Ah, la pijama estaba manchada. Perdóname, mamá, yo te lo iba a decir esta mañana, le dijo Lalito. Yo sé, hijo. Voy a coser a Teddy, le dijo la mamá, pero no va a quedar igual. Esto debe de recordarte una cosa, que aun cuando pensamos que podemos ocultar las cosas, siempre hay algo que va a traer las cosas ocultas a la luz, que va a traer las cosas que no vamos a poder ocultarlas y no vamos a poder evitar las consecuencias. Cada vez que veas la patita remendada de Teddy, vas a recordarte que no es correcto ocultarle nada a mami. Y entonces Lalito, cada vez que veía la patita cosida de Teddy, recordaba esta enseñanza que había tenido. Mis hermanos, ¿cuántos Teddys habrá en nuestra vida? ¿Cuántas cositas ocultas tendremos en nuestra vida? ¿Cuántas veces pensamos que nadie nos mira, metemos la mano al frasco de chocolates, comemos y no nos damos cuenta que nos quedamos manchados? Mis queridos hermanos, el Evangelio tiene que ver con la vida que vivimos cada uno de nosotros. Cuando nosotros hablamos de la cruz de Cristo, mis queridos, estamos hablando específicamente de qué reacción vamos a tener, qué respuesta vamos a tener ante el sacrificio de Cristo Jesús. Hace unos meses atrás, fue la primera vez que me tocó ver las peregrinaciones aquí, rumbo a la Basílica. Hay un estímulo, viene el 12 de diciembre, y la respuesta de las personas es hacer peregrinaciones de diferentes tipos, de diferentes maneras, de diferentes lugares, pero es su respuesta. Cuando nosotros recordamos el sacrificio de Cristo Jesús hecho a nuestro favor, ¿cuál es nuestra reacción, hermanos? ¿Qué hacemos? Dice la hermana White, queridos, que nosotros debiéramos dedicar todos los días, al menos una hora, escuchen bien, una hora de contemplación a la vida de Cristo Jesús, por lo menos una hora, contemplando las escenas, dice la hermana White, especialmente de la última semana de su vida. Los evangelios son bien interesantes, hermanos, porque todos los evangelios dedican una gran parte del libro completo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, a los últimos momentos de la vida de Jesús. Los evangelios nos llevan al sacrificio de Cristo Jesús. El evangelio de Juan dedica casi la mitad del libro al sacrificio de Cristo Jesús. No nos dicen detalles, no nos dicen cuántas veces lo azotaron, no nos dicen de qué tamaño eran los clavos con los que lo crucificaron, no nos dicen cuánto pesaba la cruz, no menciona detalles, menciona la actitud de Jesús al estar en ese proceso. Y cuando la hermana White nos dice que debemos de pasar por lo menos una hora contemplando este momento, ¿por qué lo querrá decir? Y todavía dice, debemos analizarlo punto por punto, porque quiere llevarnos, hermanos, a qué reacción vamos a tener. ¿Qué nos provoca cuando pensamos en la cruz de Cristo Jesús? ¿Qué mueve en nosotros? ¿Qué cambios genera, hermanos? Y eso lo debiéramos de hacer desde los más chiquitos, desde los niños hasta los adultos, mis hermanos. Porque cuando vamos a la cruz de Cristo, hermanos, debemos de ver el amor de Dios reflejado hacia nosotros de una manera activa. Pero también cuando vamos a la cruz de Cristo, hermanos, nuestra fe debe de crecer.
La fe verdadera, mis hermanos, incluye una renuncia absoluta a todo para entonces tomarnos a Cristo Jesús. La fe cristiana, hermanos, y este mensaje se llama fe radical. Y una fe radical significa un cambio completo. Y la fe de los cristianos debiera ser una fe radical. Porque la fe radical, hermanos, solo puede significar consagrarse sin reservas a Cristo Jesús. Consagrarse como sin reservas. Nosotros cada día hemos de tomar decisiones, hermanos. Cada día tomamos decisiones. ¿Cómo ha estado nuestra consagración últimamente, mis hermanos? ¿Qué hay más importante para nosotros en nuestra vida? Una verdadera fe en Dios está fuera de toda medida, es una confianza absoluta. La fe radical, hermanos, nos transforma, infunde nuevos principios, principios opuestos a los principios del príncipe de este mundo. En Mateo capítulo 10, versículo 37, Cristo Jesús lo declaró de una manera muy difícil, porque el evangelio no es para todos, hermanos, el evangelio es solamente para unos pocos. Y miren, hermanos, si yo dijera este versículo todos los días y cuando me presento ante algunas personas, por ejemplo, a quienes les estamos dando estudios bíblicos, si yo les leo esto que vamos a leer a continuación, yo creo que voy a fracasar todas las veces. Miren lo que dice Mateo 10, 37 al 39. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Hermanos, no es popular este mensaje. ¿Cómo que, Juan Carlos, vas a amar a Dios más? A tus hijos y a tu esposa no los tienes que amar, primero Dios. Sandra, lo mismo, hijos, lo mismo. ¿Cómo es este mensaje? Yo llego a una casa de personas que están abriendo su corazón a Dios y le digo, ¿sabe que usted tiene que amar a Dios? Y si usted ama más a su familia, más que a Dios, no es digna de Dios. No todos vamos a responder favorablemente a este mensaje. Y aquí lo que Cristo Jesús está diciendo es un cambio radical en la escala de prioridades en nuestra vida. Un cambio completo y radical, donde lo más importante siempre debe ser Dios. Pero cuando lo más importante para un esposo es Dios, cosa maravillosa sucede, hermanos. Enseguida ese esposo va a amar más a su esposa. Cuando un esposo se acerca tanto a la presencia de Dios, Dios le dice, mira, cabeza dura, esto estás haciendo con tu esposa mal. Estás yendo por un camino equivocado. Estás equivocando la manera como le hablas. Estás equivocando la manera como le escuchas. Estás equivocando la manera como la tratas. Y el esposo está tan cerca de Dios que Dios lo llena de su presencia. Y cuando el esposo va cerca de la esposa, entonces la esposa le dice, tú tienes algo raro, ¿qué andas haciendo? ¿Con quién andas hablando? ¿Qué te está pasando? Y si no lo dice, la esposa lo piensa, qué bonito ha cambiado mi esposo, hasta más guapo lo veo. Porque la presencia de Dios transforma, hermanos. La presencia de Dios cambia completamente, pero entonces yo voy a amar tanto a Dios, tanto que me voy a acercar a Él para que de esa manera yo pueda estar bien con mi esposa. Como padres, si nos acercamos a Dios, vamos a manifestarlo en el amor a los hijos. Y los hijos van a poder darse cuenta de que sus padres son padres que aman a Dios. Pero si el padre utiliza el látigo, utiliza el regaño, no el regaño con el propósito de formar, sino con el propósito de minimizar, de destacar el error, y no produce ningún cambio positivo y favorable en el muchacho, no estamos yendo por el camino correcto. Pero padres que se acercan a Dios, Dios les dice cómo disciplinar, cómo
actuar, cómo enfrentar el regaño, cómo enfrentar la rebeldía de los muchachos, cómo disciplinar correctamente y efectivamente. Y el hijo, cuando el padre lo disciplina de esa manera, ¿se han escuchado, han leído cuando la hermana White dice que en varias ocasiones ella tenía que disciplinar a sus hijos? Y primero hablaba con ellos. No recuerdo si es con el hijo mayor, que dice que una vez tenía que disciplinarlo y habló con él. Yo no me imagino a la hermana Juárez hablando con sus hijos. Y dice que cuando terminó de hablar con él, el muchacho estaba llorando y que ya no fue necesario disciplinarlo. Imagínense qué tanto habrá dicho la hermana Juárez. Pero ella menciona que lo llevaba a Cristo Jesús. Pero un padre que no está cerca de Cristo no puede hacer eso, mis hermanos. Un miembro de iglesia que está cerca de Cristo Jesús, cuando viene a la iglesia, va a percibir y va a permearse el aroma de Cristo Jesús unos con otros. Es por eso que Cristo Jesús dice que nosotros debemos amarlo a Él por sobre todas las cosas. Pero no solo dice eso, dice que debemos tomar la cruz de Cristo. Ahora, mis hermanos, ¿qué significa tomar la cruz de Cristo? ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, toma tu cruz y sígueme? Hay algunas personas que me dicen, me han dicho de pronto, pastor, el esposo que tengo al lado es la cruz que me tocó llevar. ¿A eso se refería Jesús? No. Hay algunos hermanos que me han dicho, pastor, no sabe la esposa que tengo, es mi cruz, pastor. Y ni modo, es lo que Jesús me dijo que tengo que llevar. No, es tampoco por ahí. Ay, pastor, estos muchachos que tengo, este hijo que tengo, es la cruz que me tocó llevar. Tampoco es ahí, eso no es la cruz de Cristo, queridos. De eso no está hablando Jesús. Para entender lo que está diciendo Jesús, tenemos que entender lo que significaba la cruz en la época de Jesús. La cruz significaba muerte. Eso significaba. Cuando la gente que vivía en la época de Jesús veían un grupo de soldados caminando, soldados romanos, y en medio de esos soldados romanos a una persona cargando la cruz, ellos sabían que esa persona iba a morir. Entonces, cuando Jesús está diciendo, toma tu cruz, ¿qué está diciendo Jesús? Tienes que morir. Tienes que morir. ¿Y a qué tenemos que morir, hermanos? Cuando Cristo Jesús llama a alguien, lo está invitando a venir a Él y morir. Miren lo que dice el libro de Mateo, capítulo 16, versículos 24 y 25. Mateo 16, 24 y 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué está diciendo Jesús? Miren, antes de este texto Jesús había confirmado que Él era el Mesías. Y cuando los discípulos escuchan que Jesús es el Mesías, los discípulos se emocionan, porque ellos querían el Mesías. Ellos querían al libertador. Ellos querían a un gobernante político con poder para que pudiera echar fuera al imperio romano. Pero después de que Jesús dice, soy el Mesías, o confirma, mejor dicho, que Él era el Mesías, acto seguido Jesús le dice, voy a ir a la cruz. Y como los discípulos entendían el significado de la cruz, Pedro le dice, recuerdan esas palabras de Pedro, que no te acontezca, Señor, no quiero esto para ti, Padre, mira, maestro, perdón, no quiero que esto suceda, tú no puedes ir a la cruz. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Aléjate de mí, Satanás. ¿Por qué fue tan duro Jesús con Pedro? Porque para ellos Jesús debía vivir para darles un gobierno poderoso en este mundo, pero para Jesús debía morir para darnos un reino espiritual y para darnos acceso al reino de los cielos. Y cuando Jesús dice que debemos de tomar nuestra cruz y negarnos a nosotros mismos, está hablando, queridos hermanos, de morir. ¿Y a qué debemos de morir? Lo voy a decir muy enfáticamente, hermanos. Negarse a sí mismo, queridos. En todo momento de nuestra vida nosotros debemos de ceder a algo o a alguien.
Debemos dejar algo a alguien, pero eso no es exactamente negarnos a nosotros mismos. Negarnos a nosotros mismos es quitar del trono de nuestra vida a alguien y poner en su lugar a Dios. Negarnos a nosotros mismos es quitar del primer lugar en nuestra escala de prioridades a alguien y poner allí a Dios en primer lugar. ¿Quién es ese alguien a quien vamos a quitar del trono? ¿Quién es ese alguien a quien vamos a quitar del primer lugar? ¿Quién? Yo. ¿Quién, hermanos? Yo. Porque miren, hermanos, la lucha más grande que tenemos, ahí se centra. El pecado, hermanos, es rebelión contra Dios. En el pecado elegimos ser nosotros los gobernantes de nuestra propia vida. Cuando estamos en pecado ponemos nuestro yo y nuestra voluntad en lugar de Dios y su voluntad. El pecado es decirle no a Dios y decirnos sí a nosotros mismos. Mírenlo de esta manera: un esposo que comete adulterio, ¿en quién está pensando? En él. Miren esto: un niño que está mintiendo, que come chocolate, que se mancha, ¿en quién está pensando? En él. Mírenlo de esta manera: alguien que defrauda, ¿en quién está pensando? En él. Mírenlo de esta manera, queridos hermanos: alguien que quebranta el santo sábado de Dios, ¿en quién está pensando? En él. Alguien que retiene lo que es de Dios en cuanto a diezmos y ofrendas, ¿en quién está pensando? En él. Ese es el problema del pecado. El pecado es: pienso en mí y me olvido de Dios. Pero cuando invertimos esto, queridos, eso significa: niégate a ti mismo. No voy a pensar en mí. Está la tentación. Alguien está tratando de que yo caiga. El enemigo conoce mi debilidad y el ambiente está propicio para que yo caiga en la tentación. Pero yo no pienso en mí, pienso primero ¿en quién? En Dios. Y recurro a Dios y corro con Dios. A mí me llama mucho la atención lo que hacemos cuando somos chiquitos. Cuando somos chiquitos, hermanos, la primera vez que el Gabrielito se cortó y le salió sangre, ¿qué creen que hizo? ¿A dónde corrió Gabrielito? Con papá. ¡Papá! Era un rasponcito y ahí había sangre. ¡Mira, papá! Ah, bueno, mi hijo, ya hicimos algo y lo limpiamos. Pero vamos creciendo y ¿cómo nos volvemos? Ah, salió, no pasa nada, nos limpiamos. Y al rato, ¿qué te pasó, Gabo? Nada, ¿por qué? ¿Estás manchado? Ah, es que me salió sangre. ¿Y por qué no viniste igual que cuando eras chiquito? Lo mismo a veces sucede con Dios, hermanas. Entre más crecemos y enfrentamos problemas en la vida, en lugar de correr a la presencia de Dios, tratamos de solucionarlo por nosotros mismos. ¿Estás enfrentando problemas hoy, querido? ¿Has corrido a la presencia de Dios? ¿O corres a tus opiniones y conceptos personales? ¿Tienes que tomar decisiones? ¿Corres a la presencia de Dios? ¿O confías en tu capacidad? ¿No sabes cómo enfrentar alguna situación familiar? ¿Corres a la presencia de Dios? ¿O dices, mi experiencia, mi carácter, el apellido me va a sacar adelante? Porque mi abuelo, porque mi padre, porque mi madre me enseñó a salir y voy a salir. ¿O corres a la presencia de Dios? Eso es negarse a sí mismo. Cuando crucificas el yo y corres todos los días a la presencia de Dios. Y entonces, hermanos, quiero leer para ustedes una cita muy interesante de la hermana White, que se encuentra en este contexto precisamente. Pero antes de ello, quiero leer junto con ustedes Lucas 9:23. Lucas 9:23, que está hablando también en este contexto, hermanos. Lucas 9:23 dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, ¿cuándo? Cada día,
y sígame. La guerra contra nosotros mismos, dice la hermana White, es la batalla más grande que jamás se haya reñido. Rendir el yo, entregando todo a la voluntad de Dios, requiere una lucha. Ahora, queridos, no significa solamente de que voy a morir y me voy a quedar en un estado pasivo. No significa que voy a morir y voy a quedar sin hacer nada. Porque la vida cristiana no es una vida pasiva, no es la manera como tú mueres, sino es la manera como tú vives. Una vez que una persona ha muerto a Cristo, vive en Cristo Jesús. Sucede algo interesante, hermanos, y no me va a dar tiempo para terminar de explicarlo, pero sucede algo interesante. Cuando morimos, hermanos, dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, también resucitamos. Y cuando resucitamos, algo, mejor dicho, alguien resucita juntamente con nosotros, y es Cristo Jesús. Morimos al yo, pero resucitamos llenos del Espíritu Santo. Morimos a nuestros propios intereses, pero resucitamos alineados con los intereses del cielo. Y es por eso que Pablo, en Gálatas capítulo 2, versículo 20, queridos, escribe lo que fue nuestra lectura bíblica. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos queridos, que diario en nuestra vida podamos vivir llenos del amor de Cristo Jesús. Que diario en nuestra vida, y miren, cuando vivimos así, tenemos una fe radical. Tenemos un cambio. Ustedes han escuchado mucho, han visto la metamorfosis, ¿no? El apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 12, dice que capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ese transformaos, ¿saben qué palabra está utilizando ahí Pablo? Metamorfosis. Y cuando hablamos de metamorfosis, lo primero que se viene a la mente, ¿qué es? Un gusano que se vuelve mariposa. Cuando vemos un gusano, una oruga, mejor dicho, está fea, ¿no? Y a veces la reacción primaria es, ya, se acabó. Pero si ese gusano no encuentra el zapato del pastor en su camino, va a seguir, y seguir, y seguir. Y es incomprendido. Y todo, por ahí creo que hay una fábula del gusano que quería ser mariposa. Busca su ramita, se cuelga de ella, se forma crisálida. Después de cierto tiempo, esa crisálida comienza a romperse. Y entonces esa oruga que se transformó en mariposa sale en todo su esplendor. Si tienen oportunidad esta tarde con los pequeñitos, vean, busquen en internet allí el proceso de un gusano en mariposa. Es maravilloso. Eso es lo que quiere hacer Cristo Jesús en nosotros. Transformar nuestras vidas, cambiarlas completamente y llevarnos todos los días a una renovación al lado de Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga, hermanos.